Bibliografía. ¿Quién fue Thomas Kuhn? Él fue un filósofo y físico que vivió entre los años de 1922 y 1996. Fue él quien escribió las estructuras de revoluciones francesas. También se graduó en Taft School en Weverdon el año 1940. Es allí donde nace su amor y su pasión por lo que son las matemáticas y la ciencia. También cabe resaltar que él estudió en la Universidad de Harvard. Introducción. Lo que trata de hacer Thomas Kuhn se basa mayormente en construir el camino para lo que es la ciencia normal. Para eso él utiliza el término de paradigmas. Este término predomina toda teoría, datos, ensayos, tesis antes de este paradigma. También el autor da una perspectiva al término de ciencia a partir de la historia. Conforme va avanzando la historia, la definición de ese término va cambiando. La ciencia tradicional tiene como enfoque el desarrollo por acumulación, el cual se encuentra en textos utilizados para la formación científica. También estos textos son de observación, de teorías y leyes, formando un historiador con el fin de concluir las preguntas científicas. En conclusión o teoría, dentro de los parámetros de la ciencia tradicional, se busca encasillar de errado a cualquiera que derrumbe las ideas comunes. La palabra ciencia viene del latín stens, ¿no? Y que significa que es todo un conjunto de conocimientos razonables, consistentes y probables, que se obtienen a través de la observación, razonamiento, experimentación de una manera metódica y sistemática. En cuanto a los paradigmas, se dice que es un ejemplo cercano, un ejemplo que hace modelo para otros casos cercanos. Para Kuhn, los paradigmas son los supuestos compartidos por una comunidad científica en un momento determinado. No es que son los suficientes generales como para no tener que rechazarlos cuando los casos concretos no se pueden explicar. Tenemos las leyes. Las leyes generalizando o son patrones de naturaleza, ¿no? Su proceso es dar una explicación a fenómenos. Ahora, en cuanto a teorías, viene a ser ese conjunto organizado de ideas que explican un fenómeno, deducidas a partir de la observación, la experimentación o el razonamiento lógico. Las funciones de la teoría son la descripción de los fenómenos de objeto de estudio, el descubrimiento de sus relaciones y el de sus factores causales. Ahora tenemos lo que son las anomalías. Las anomalías es un cambio o desviación respecto a lo que es normal, regular, natural o predecible. Según Kuhn, se caracteriza como un desajuste en la teoría y la naturaleza, y es la causa que se abandone la ciencia normal para dar paso a la ciencia revolucionaria. En cuanto a la comunidad científica, estos vienen a ser grupos interdisciplinarios donde conviven diferentes científicos de diversos campos de estudio, que usualmente están divididos por subcomunidades dependiendo del proyecto que trabajen en ese momento. Ahora, ¿qué es la ciencia normal? Es la investigación basada en uno o más logros científicos pasados de una comunidad científica particular que serán reconocidos por un determinado tiempo como la base del saber, ¿no? Inicia a partir de un logro o descubrimiento que va a determinar las bases para otros trabajos y experimentos. Para Kuhn, describe que la ciencia normal como una actividad de resolver problemas gobernada por las reglas de un paradigma. Los problemas serán tanto naturales, teóricos como experimentales. Para Thomas Kuhn, la ciencia evoluciona de una manera revolucionaria. Kuhn va a empezar diciendo que hay un momento en que es un estadio precientífico.
porque en este momento no hay acuerdos acerca de cuál es el paradigma, no hay acuerdos acerca de cuál es esa manera de observar los fenómenos de la realidad. Luego sigue un periodo en el cual Kuhn denomina la ciencia normal. En aquel periodo es cuando hay un consenso, hay un acuerdo acerca de cuáles son los aspectos fundamentales que observa en cada disciplina y cuáles son sus métodos. En cuanto a la ciencia y a la comunidad científica, se pone de acuerdo y acepta y adopta como paradigma fundamental de explicación una determinada teoría. Ahora bien, esa ciencia normal funciona bien durante un periodo y va encontrándose con problemas. Estos problemas son denominados anomalías. Las anomalías son problemas que no pueden ser resueltos desde el paradigma vigente. Son problemas que suceden, se observan en la realidad y no pueden ser resueltos con las herramientas o de manera que hasta ahora lo hacía el paradigma de la ciencia normal. Cuando estas anomalías son consistentes, son anomalías importantes con acumulativos y se refiere a funciones fundamentalmente de funcionamientos de hechos de la naturaleza, de la realidad. Entonces la ciencia, el paradigma, entra en un periodo a lo cual lo denominamos crisis. La crisis justamente es cuando empieza a tratar de dar nuevas respuestas a esos problemas que eran considerados anomalías. Cuando esto sucede, este es el periodo de revolución científica. La revolución científica, la ciencia es un paradigma que entra en crisis. Cae ese paradigma y surge un nuevo paradigma. Este nuevo paradigma debe ser aceptado por la nueva comunidad científica y nuevamente vuelve al estado de ciencia normal y empieza todo el ciclo de vuelta. ¿Por qué decimos que la evolución de la ciencia es revolucionaria? En el sentido que no es acumulativa. La ciencia no acumula por tener cada vez mejores conocimientos, sino que la ciencia avanza porque hay nuevos problemas y estos nuevos problemas tienen que ser respetados de manera diferente o deben ser respuestas de manera diferente. Con estas teorías, con nuevas leyes o con nuevas técnicas que no son suficientes en un paradigma vigente o en un paradigma que ya esté establecido. Es por ello que nace un nuevo paradigma, volviéndose el nuevo ciclo y comenzando desde una ciencia normal. Kuhn se remonta a los textos de Aristóteles y Newton para ejemplificar cómo se definieron los problemas y métodos de investigación en el área de las ciencias. Esto es posible debido a que estos textos tan antiguos no tenían los antecedentes de un público nacido que pudiera discutir, por lo que podían discutir entre ellos las mismas materias. En este punto, donde se introduce su noción sobre paradigma, en el cual, en sus propias palabras, se considera que es el logro científico universalmente aceptado que durante algún tiempo suministra modelos de problemas y soluciones a la comunidad de profesionales. Es debido a esto que al momento de estudiar los paradigmas se está preparando al estudiante para ser parte de una comunidad científica en la que posteriormente se insertará, ya que de este modo las frases y fuentes de sus conocimientos provienen de los mismos modelos. Si provienen de las mismas fases, entonces surgirá lo que haría que se contradiga la teoría anterior. La luz de Newton. Si ponemos de ejemplo en cosa de naturaleza de la luz, cuando cambia el paradigma con la hora de Newton, se dice que no cree que hay un periodo donde hay
un punto de vista que sea único, que sea completamente aceptado. De hecho, explica que hay distintas propuestas que en diferentes momentos de la historia contribuyeron a formar un saber determinado de una época, y todas estas teorías ayudaron a crear a Newton un nuevo paradigma de la que fue una teoría que no solo se creó con la observación, sino que requirió varios conocimientos ya previos que no necesariamente pertenecieron a él, sino que le sirvieron para poder comparar y así poder llegar a sus propias conclusiones. En el caso de la investigación eléctrica de Franklin, esta se establece como ciencia antes de siquiera definir su primer paradigma. Esto se debe a que la influencia de la filosofía mecánica corpuscular hasta la llegada de Franklin, que reúne en su teoría los fenómenos. El término ciencia como algo más allá de una acumulación de hechos históricos, de cómo es el mundo en común dentro de la comunidad científica, sino como una visión paradigmática y revolucionaria que está en continua evolución, la cual se debe cuestionar siempre para no categorizar al mundo científico como la verdad absoluta. La ciencia normal es el consenso científico que orienta las prácticas del interior de ella, una comunidad, que limita el conocimiento ya que decide cómo y qué se conoce, es decir, tendrá una propia ontología, epistemología y metodología, este paradigma que se extinguirá de los demás. Si bien los paradigmas tienen una gran utilidad para reunir y sistematizar el conocimiento o estos datos aleatorios que son recolectados en primera instancia, para después presentarse como los logros científicos y ser una guía ante la comunidad científica. A la vez se deben reconocer las consecuencias que trae consigo el hecho de reproducir investigaciones bajo una misma base, lleva a repeticiones en cuanto a saberes, siendo continua y vacía de cierto modo hasta que las discontinuidades de esta, es decir, un nuevo paradigma, provoca una ruptura entre el pasado y el presente, lo cual puede dar claves para un futuro donde podríamos denominarlas como revoluciones científicas. Cuando se habla de ciencia como la base de los pensamientos de la sociedad, es fundamental ser críticos, porque existen aristocracias dentro del conocimiento y existen investigaciones que están dirigidas a conveniencia, es decir, todo un tema de gobierno y política. Conveniencia para las investigaciones y financiamientos de estas. Hay algunas investigaciones que pueden molestar por ciertos fines. Existen paradigmas que guían las investigaciones dentro de la sociedad. Sin embargo, tenemos la opción válida y el derecho de sospechar si las cosas realmente son de la manera en la que se muestran. Muchas gracias.